Bendiciones a todos, ¿cómo están? Saludamos a toda nuestra gente hermosa. Vamos a estar compartiendo una palabra poderosa de parte de nuestro Dios, así que todos atentos y alertas. Estaremos compartiendo un tema muy importante, muy necesario, porque acerca de los 10 mandamientos, porque hay gente que dice que los 10 mandamientos ya no son vigentes. Ya los 10 mandamientos ya no sirven para mucha gente, pero eso es mentira. Vamos a estar compartiendo cómo vamos a evangelizar usando los 10 mandamientos. Evangelizar a la gente usando los 10 mandamientos. En primer lugar, cada vez que Jesús predicaba, mostraba Él los 10 mandamientos. ¿Se acuerda cuando se encontró con el joven rico y se arrodilló delante de Él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y mira lo que Jesús le dijo. Él no le dijo, sígueme. Jesús no le dijo, si oras, si ayunas, si te congregas. Él no le dijo eso. Jesús le dijo, ¿conoces los mandamientos? ¿Cumples los mandamientos? Y el joven dijo, desde joven lo he cumplido. Y él le dijo, no, te hace falta una, lo más importante. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Dice que este joven se fue triste. Se fue tan triste que no sabía qué responder. Pero ¿por qué Jesús le mostró los 10 mandamientos? Y le dijo en Marcos 10, 17 al 24. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Eso fue lo que le respondió Jesús. ¿Por qué Jesús le evangelizó con los 10 mandamientos? Y ese es el primero. Segundo, Jesús evangelizaba mostrando los 10 mandamientos. Segundo, la mujer en el acto de adulterio. Lo sorprendieron a esta mujer cometiendo adulterio. Y los fariseos vinieron, gente mala, gente religiosa. Vinieron con piedras y lo querían apedrear la pobre mujer. ¿Y sabe lo que le dijeron al Señor? La ley dice que esta mujer tiene que morir. El error que ellos cometieron es que en vez de reconocer que todos necesitamos una segunda oportunidad, necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Pero ellos mostraron la ley. Ellos tocaron la ley dice que tiene que morir. Ahora, cometieron un error. ¿Por qué tocaron la ley? Ellos cometieron un grave error. Tocaron la ley y Jesús también tocó la ley. En otras palabras, la ley es muy importante para evangelizar. Porque ¿cómo le vas a decir a las personas, vente, Cristo te va a dar gozo, paz, alegría? Aunque sí, Jesús da gozo, paz y alegría. Pero ¿cómo usted va a recibir gozo, paz y alegría sin primero reconocer sus errores delante de Dios? Sin primero reconocer que tú le has fallado a Dios, que eres pecador, para que puedas recibir la gracia sobrenatural. Y luego estos hombres trajeron piedras para apedrear a la pobre mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y Jesús le dice, sí, la ley dice, claro, pero el primero que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. En otras palabras, si ella la van a juzgar, primero los tengo que juzgar a ustedes, porque ustedes están peor que ella. Ellos estaban cometiendo el mismo pecado. ¿Cómo es posible que tú vas a juzgar a alguien si tú mismo estás mal? Por eso Jesús no les mostró la gracia a los religiosos, a los fariseos. Le mostró la gracia a esta mujer porque se arrepintió. Ya no tenía otra alternativa esta mujer. Ya no tenía escapatoria, se puede decir. Pero mientras se humilló, Jesucristo le dio la gracia. Cada persona, pecador, pero mientras no confiesa su pecado, Cristo Jesús no le puede dar la gracia.
para que sea justo, para que sea justificado delante del Padre. Necesitamos la gracia de Dios. La palabra gracia significa charis en griego. En el original griego y en hebreo significa charis. Y charis significa favor inmerecido. Algo que no lo merecemos. ¿Usted cree que una persona orgullosa y prepotente Dios le va a dar gracia? Al contrario, Jesús dice: Dios le da gracia al humilde, pero al soberbio, al orgulloso, lo mira de lejos. ¿Quién es un soberbio? ¿Quién es un orgulloso? Aquel que no reconoce su pecado. Aquel que se siente que él está bien. ¿Y sabe lo que hicieron los fariseos? Dejaron todas las piedras y ninguno lo apedreó. Porque Jesús los acusó lo que él escribía en tierra. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo: ustedes están peor que ella. Ustedes están cometiendo el mismo pecado, al igual que ella. Pero mientras ella reconoció su pecado, Jesucristo le dio la gracia y otros no, porque eran soberbios y orgullosos. Solo estaban para acusar, este dedo acusador. Cuidado con ese dedo acusador. Cuidado si juzgas a otras personas y usted mismo está mal. ¿Escuchó? Mostró la ley. Tercero, mira cómo Jesús evangeliza. Jesucristo ganó muchas almas, miles de almas, usando los 10 mandamientos. Tercero, los fariseos, en Mateo 23, capítulo 23, versículo 1 al 39, Jesucristo le predicó a los fariseos, a los religiosos, a los que se creían buenos. Gente religiosa siente que ellos piensan que ellos no han pecado, piensan que ellos son perfectos delante de Dios, pero nadie es perfecto. ¿Sabe lo que les dijo Jesucristo? Jesucristo no les predicó de la gracia. Jesucristo no les predicó de la oración, de la guerra espiritual, acerca del ayuno. No les predicó eso. Jesucristo les predicó de la ley, usando la ley de Dios, usando los 10 mandamientos. ¿Sabe lo que les dijo Jesús a los fariseos? Él no les dijo: yo soy amor. Mira, acérquense, les voy a dar amor. No, Jesús les dijo, 8 veces les llamó hipócritas en el capítulo 23. Léalo usted. 8 veces les dijo: ustedes son hipócritas. 8 veces. También les dijo, 8 veces les dijo, guías ciegos. Porque eran tan religiosos, tenían su propia religión. Eran guías ciegos, en otras palabras, no conocían a Dios. Una persona hipócrita, una persona ciega en el espíritu, una persona es que no conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tus frutos hablan. Tu persona, tu vida habla. Tus hijos reflejan quién eres tú, porque conoces a Dios. Por eso es muy importante. Hoy mucha gente conoce a Dios, pero ¿dónde están sus frutos? La Biblia dice: por los frutos los conoceréis. Por eso es muy importante tener frutos. Yo te hago una pregunta. Tú dices que eres un buen cristiano. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? ¿Cuántas almas has ganado para Dios? ¿Cuánta gente estás visitando? ¿Cuánta gente estás discipulando? ¿Cuánta gente lo visitas en la semana? En los 7 días de la semana, ¿cuánta gente te interesa para que se salven? Mira, 8 veces les llamó hipócritas. 8 veces les dijo guías ciegos. Y les llamó serpientes. Les dijo necios. Les dijo generación de víboras. Les dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Escuchó? Este es el mensaje de Jesús. Jesucristo nunca dijo: yo soy amor, vengan, les voy a dar amor. No. Primero te tienes que arrepentir de tus pecados, para que Dios te pueda dar la gracia, su favor inmerecido. Primero usted tiene que reconocer que usted está mal. Usted es un hipócrita. Usted tiene que reconocer eso. Hasta que reconozca que usted es un hipócrita, un orgulloso, una persona prepotente. Hasta que reconozca que usted es una persona celosa, una persona mala, abusador de otras personas. Hasta que reconozcas y te apartes de toda esa maldad, Dios te va a dar su gracia redentora para sanar tu corazón. Pero si tú dices: no, yo no hago nada, yo no le debo nada a nadie, yo estoy mejor que otros,
Ellos son más pecadores que yo. Cuando comienzas a hablar así, Dios te mira de lejos. Es más, Dios ni se acerca a ti porque no reconoces tus errores. Tú piensas que estás bien delante de Dios, pero no tienes fruto. Tus frutos dicen quién eres tú. Tus frutos hablan por ti. Yo te pregunto a ti, querido amigo, antes de que te pongas triste, ¿cuáles son tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Eso es muy importante. Mira lo que les dijo. Hipócritas, guías ciegos, les llamó serpientes, necios, generación de víboras, les llamó sepulcros blanqueados. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Hay un infierno? Claro que sí. Hay un infierno y es ahí donde no queremos que usted vaya. Por eso arrepiéntete delante de Dios de todos tus pecados. Delante de Dios, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por lo mucho que le has fallado. Has hablado en contra de sus hijos. Has criticado, has robado, has mentido. Has sido adúltero. Has sido un líder ciego. Eso es lo que dice Dios. Hasta que te apartes de todo eso, entonces Dios te da su gracia, su misericordia. Amén. Quinto, la quinta vez que Jesús usó la ley para evangelizar. Escuchó, esto es muy importante. La ley es muy importante. Usar los 10 mandamientos para ganar almas es muy importante. Porque nosotros evangelizamos al revés. Nosotros le decimos al pecador, al idólatra. ¿Qué le decimos al idólatra? Ven a Cristo y Él resolverá todos tus problemas. Jesucristo dice, un momento, yo nunca prediqué eso. ¿Cómo le vas a decir a la gente, vente a un idólatra, a un asesino, a una persona soberbia, arrogante, a una persona mentirosa, a una persona orgullosa? ¿Cómo le vas a decir vente y Cristo va a resolver todos tus problemas? Esa es una mentira. Ese no es bíblico. Jesucristo va a resolver tus problemas hasta que reconozcas tus errores. Reconoce que tú estás mal. Apártate de todo lo malo, de todo orgullo, de toda soberbia. Apártate. Ahora estás listo para que Jesús derrame su gracia sobre ti. Y cuando Él derrama su gracia sobre ti, usted es una nueva criatura. Una nueva persona. Ahora usted ya no va a tocar ese pecado. ¿Por qué? Porque usted ya salió de ese lugar, ya tienes la gracia de Dios. Por eso mucha gente hoy peca gustosamente. Hasta con gusto pecan. Con gusto adulteran. Con gusto cambian hombres o mujeres. Con gusto. Porque no conocen la gracia de Dios. Ahora, el pueblo de Israel levantó el becerro. ¿Escucharon? Por ese becerro murieron 3,000 personas. Porque era una ofensa levantar a un becerro y adorarlo. ¿Cómo es posible que Israel, después de conocer a su Dios, empezaron a alabar y a hincarse delante de un becerro de oro? ¿Y sabe lo que hizo Dios? Se enojó tanto y los mató 3,000 personas por causa de ese becerro. Jesucristo usó la ley de Dios y les dijo, según la ley, dice que ustedes deben de morir. Y murieron 3,000 personas. Ahora la gente dice, pastor, pero ya no estamos bajo la ley. Claro, no estamos bajo la ley. Nadie te está diciendo que estamos bajo la gracia. Pero muchos no reciben la gracia de Dios porque siguen en el pecado. No reconocen todavía no se adueñan de la gracia de Dios. Todavía no es una revelación para ellos la gracia de Dios. Ahora, ¿para qué sirve la ley de Dios? Número 1, Romanos 4:12 dice que la ley produce ira. O sea, la ley te va a hacer de enojar, porque la ley es como un espejo que te vas a mirar cómo está tu vida. ¿Cómo estás tú? La ley te va a decir cómo estás, como un espejo. Tengo una manchita por aquí, una mancha por acá, algo me pasó aquí, me caí. En el espejo tú te vas a ver tal como estás,
Por eso la palabra de Dios, la ley de Dios es como un espejo. Romanos 4:15. La ley nos confronta y nos pone a prueba. Número 2, la ley te hace sentir que eres un pecador y necesitas de la gracia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de la gracia de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, estamos ajenos a la gloria de Dios. Pero la ley te hace y te dice que eres un pecador. Número 3, la ley le tapa la boca a todo aquel que quiere justificarse de que no es un pecador. ¿Cuánta gente dice que yo no soy un pecador? Yo no le debo nada a nadie. Yo no le he hecho mal a nadie. Romanos 3, versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Escuchó? La ley te tapa todo aquel que dice que es justo, pero la ley te condena, la ley te dice que eres pecador y necesitas arrepentirte. Dice la Biblia que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es nuestro ayo. En otras palabras, la ley te agarra de la mano y te lleva a Cristo. Es muy importante la ley, los 10 mandamientos. Pero hoy solo predicamos de gracia, hoy solo predicamos de amor, y por eso la gente no acepta el amor de Dios, porque para ellos no se les explica por qué el amor de Dios. El amor de Dios va a venir sobre tu vida cuando usted abandona su pecado, cuando usted abandona la idolatría. Entonces el amor de Dios reposa sobre ti y sobre tu vida. ¿No es bonito todo eso? Mira, qué hermoso que el amor de Dios venga sobre mi casa. ¿Por qué? Porque echamos fuera todo demonio, toda idolatría lo echamos fuera, todo pecado de adulterio, de robo, de mentira, lo echamos fuera. Ahora estamos listos para que Dios derrame su gracia sobre nosotros. Cuarto, la ley te dice, si quieres el amor, paz, gozo y felicidad, tienes que estar arrepentido primero. Si quieres que Dios derrame amor, gozo y paz, primero tienes que estar arrepentido. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero en Gálatas 5:19 al 21, ahí es ahí donde está difícil la cosa. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas os amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escúchame, amigo idólatra, escúchame bien lo que te voy a decir. Yo sé que usted defiende su religión, yo sé, y usted piensa que usted está bien delante de Dios. Al contrario, usted abraza su santito y todo eso. Pero detrás de ese santo hay un demonio que lo estás abrazando. Nunca Dios te va a perdonar si usted no deja la idolatría. Dice aquí que todos los celosos, los que tienen contienda, los fornicarios, los hechiceros, los que practican las herejías, las envidias, las borracheras, los idólatras, atención amigo idólatra, defiendes más tu religión que a Dios. Oh, que no te toquen de tu religión, ¿verdad que sí? Que no hablen nada, pero un día vas a estar delante de Dios y abrazaste más a ese demonio que al propio Jesucristo, el Hijo de Dios. Defendiste más tu religión y a morir lo hiciste. Por eso cuidado al criticar si usted no sabe todavía. Usted todavía está ciego si usted tiene su religión. Usted está cegado en sus ojos. Usted tiene escamas todavía en sus ojos si defiende su religión. Por eso Jesucristo nos enseñó a evangelizar con la ley de Dios. Porque la ley de Dios le tapa la boca a todo aquel soberbio y orgulloso que se quiere justificar. ¿Escucharon? Número 5. La ley desnuda a los soberbios. ¿Escuchó? Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo ese versículo antes lo leía, pero ¿sabe lo que significa? Te lo voy a explicar.
Atentos todos, te lo voy a explicar, querido amigo. Escúcheme bien, ya vamos a terminar, tenme paciencia. ¿Sabe lo que significa Santiago 4:6? Dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero dice, Él da gracia al humilde. ¿Qué significa esto, pastor? Dime por favor, ¿qué es esto? Lo que significa es que cuando un orgulloso no reconoce su pecado, a un borracho tú le dices, tú eres un borracho, y te comienza a maldecir solo porque le dijiste que era un borracho. A uno idólatra y se enoja. ¿Cómo pone su cara el idólatra? Se enoja, ¿verdad? Porque le tocaste su pecado, lo que más defiende. A uno que anda con muchas mujeres o con muchos hombres, o con muchos hombres, ¿cómo le llamamos eso? ¿Cómo le llama la Biblia? Adúltera, fornicario. Si tú le dices eso a la persona, se enoja, se molesta. ¿Usted cree que Dios le va a dar gracia? No, Dios da gracia. Todo aquel que se humilla y reconoce y dice, es verdad, yo defiendo más a mi santito, yo defiendo más a mi religión, es verdad, Dios mío, perdóname, me aparto de todo eso. A partir de hoy solamente a ti te voy a adorar, solamente a ti te voy a exaltar, solamente a ti te voy a bendecir, Señor. Perdóname por favor, me aparto. Cuando el adúltero dice, Señor, ya no voy a tocar a esta mujer que no es mi esposa, ya no lo voy a hacer, porque cada vez que lo hago me siento mal, mi conciencia me remuerde, mi conciencia me tortura, mi conciencia no me hace que yo esté en paz, que yo tenga tranquilidad. Me voy a apartar, ya no voy a tocar a esta mujer, o ya no voy a tocar a este hombre que no es mi esposo. ¿Cómo es posible que estoy traicionando a mi esposo, a mi marido que me quiere tanto, me ama, me compró esta casa tan hermosa, esta casa tan lujosa? Mira los lujos que tengo, mira lo que mi esposo se sacrificó por mí y yo lo estoy traicionando. Ya no lo voy a hacer, Señor. Entonces la persona se humilla, deja el adulterio, deja la idolatría, deja las borracheras, la mentira, la falsedad. Todo eso deja. Entonces se pone humilde. Ahora está listo para que Dios derrame su gracia sobre él. Eso es lo que significa Santiago 4:6. Pero al orgulloso que no reconoce, al orgulloso dice, pues yo estoy bien, defiendo a mi religión, eso es lo que Dios quiere. Unas cuantas veces me he hecho unas caguamas, unas cervezas, eso no es pecado. Esa mujer yo no la provoqué, ella se vino conmigo, ella se acostó conmigo. Cuando el orgulloso pone pretextos, dice Dios lo mira de lejos. En otras palabras, Dios ni te quiere ver de lejos, de cerquita, perdón. Dios no te quiere ver de cerca, Él te mira de lejos porque eres un orgulloso en vez de que reconozcas tus errores, en vez de que reconozcas tu pecado. El orgulloso hoy está en la iglesia, pero mañana ya está en la borrachera. Mañana ya está adulterando con otras mujeres. ¿Usted cree que Dios le va a dar gracia? La gracia no todos califican. Escúcheme bien. La gracia no todos califican. ¿Y sabe por qué no todos califican? Porque no todos se humillan delante de Dios para apartarse de su pecado. Mira lo que dice en Romanos 5, versículo 12. Escucha lo que dice. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Escuchó? Todos pecaron. Usted que me está mirando, querido amigo, usted es tan pecador como yo. Pero la única diferencia es usted y a mí es que yo reconozco que le he fallado a Dios. Reconozco, dejé todo eso. Ahora estoy en la casa de Dios, siempre para que Él tenga misericordia de nosotros. Ahora Él derramó su gracia para mí, entonces soy justificado delante de Él. ¿Escuchó? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a manera de transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Escucharon?
La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. No había ley. Por eso el diablo, la muerte, reinó sobre toda la humanidad. Todos estaban sujetos a servidumbre, porque todos pecaron. Por eso la Biblia dice que necesitamos la gracia de Dios, la gracia redentora de Dios, la gracia misericordiosa de Dios. Es lo que necesitamos. Imagínate, no había 10 mandamientos desde Adán hasta Moisés. Por eso la gente hacía lo que bien le parecía. Cometía pecados grandes porque todos estaban sujetos a servidumbre. Todos estaban sujetos al pecado. Pero cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, ahora papelito en mano, ya tenemos que cumplir lo que dice la palabra. Pero pastor, no podemos cumplir la ley, es muy difícil. Mentira. La Biblia dice en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo nos ayuda para cumplir los mandamientos. Solamente Él nos puede ayudar para cumplir los mandamientos, nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios te va a dar y va a derramar su gracia sobre ti si usted reconoce sus errores. Pero ¿sabe lo que hace los 10 mandamientos? Hay otra cosa que hace los 10 mandamientos. Dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos toma de la mano para llevarnos a Cristo. Mira qué bonito. Qué bonito. La ley vino para los que maltratan a su papá y a su mamá. ¿Escucharon? Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. La ley vino para los que maltratan a sus padres. Dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos. Mira, ¿para qué es la ley de Dios? Para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos. Dice, la ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso y los que están en contra de la sana doctrina. Para eso es la ley. La Biblia vino para toda esa gente y saca a la luz el pecado. Romanos 5, 20, 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Escuchó? Donde hay mucho pecado, la gracia sobreabunde. Entonces, pastor, ¿necesitamos mucho pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Pero sí, donde hay pecado, la gracia sobreabunda sobre ese pecado. En otras palabras, la gracia es mucho más poderosa que cualquier ser. Dice que la ley nos dice que es el pecado. Pablo dice, yo no sabía que era pecado, pero hasta que conocí la ley me dijo lo que es pecado. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Oh, Dios mío, pero qué versículo. La ley nos dice qué es el pecado, si mucha gente no sabe qué es pecado. La ley te va a enseñar qué es pecado, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. La ley es perfecta que convierte el alma. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Una persona se va a convertir a Cristo hasta que la palabra, la ley de Dios, le penetre en su corazón. El pecado es la multa por quebrantar la ley. Escúchame bien. El pecado es la multa por quebrantar la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero voy a leer otra versión. La versión Nueva Biblia Viviente dice, el que comete pecado rompe la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley divina. ¿Escuchó? Usted comete un error, usted tiene que pagar. Si usted cruza un semáforo en rojo, usted va a pagar las consecuencias. En la tierra hay soborno, pero delante de Dios no hay soborno, querido amigo.
no hay soborno. Entonces necesitamos la gracia para poder ser justificados. Ahora, número 7, la ley te despierta para no pecar. La ley te está diciendo alerta para que no peques. Por eso es importante la ley de Dios. Entonces, ¿dónde dice la gente que los 10 mandamientos ya no sirven? Jesucristo ya los vino a cumplir. Esa es mentira. Entonces, la Biblia dice, no matarás, entonces hay que matar. La Biblia dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No robarás. Entonces, eso no sirve. Claro que los 10 mandamientos son vigentes. ¿Escucharon? En Romanos 7:8 dice, antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí los mandamientos de la ley, me di cuenta que era un gran pecador. Mira lo que está diciendo Pablo. Mira lo que dice Pablo. Antes yo vivía sin conocer la ley. Pues ¿cómo va a conocer la ley si mataba a los cristianos? Los torturaba a los cristianos. Pero cuando se convirtió en camino a Damasco, se encontró con el mero. Ahí no se encontró con la religión. Ahí no se encontró con los santos. Ahí se encontró con el mero. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Mira, no conocía al Señor. Estaba en la oscuridad como muchos idólatras en este día. Defienden su religión. Usted, amigo, le estoy diciendo a usted que defiende su religión. Pablo dice, yo perseguía a los cristianos, yo hablaba mal de los cristianos. Lo mismo lo estás haciendo usted, querido amigo. Defiende su religión y habla mal de los cristianos. Cuidadito, cuidadito si hablas mal de los cristianos. Porque Pablo, al hablar mal de los cristianos, se convirtió. Y usted muy pronto será un evangélico. Claro que sí, claro, así es. Porque todos los evangélicos primero hablamos mal de los evangélicos. Antes de nosotros ser evangélicos también criticábamos a ellos. Y mira dónde estamos. Jesucristo nos alcanzó por su gracia. Así que, querido amigo, si usted juzga a los cristianos, usted muy pronto va a ser un cristiano de verdad. Vas a ver, el tiempo se está acercando. Mira lo que dice Pablo antes de conocer a Dios. Dice, antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí los mandamientos de la ley, me di cuenta que era un gran pecador. Así que, querido amigo religioso, usted solamente va a sentir el pecado cuando usted conoce la palabra, la revelación de la palabra. Versículo 9 dice, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Traducción lenguaje actual. Poderoso esto, Dios mío. Qué poderoso este versículo. ¿Escucharon? Poderoso este versículo, queridos hermanos y amigos. Por eso conoce la palabra. ¿Escucharon? Conoce la palabra. ¿Cuántos se gozaron con esta palabra? Para que Dios pueda derramar su gracia sobre ti, es importante que reconozcas tus pecados. Pero si tú te haces rebelde, al contrario, discutes con Dios, hablas mal de Dios, te quejas, Dios no te puede dar su gracia. Dios te va a dejar solo. Por eso mucha gente, aunque están en las iglesias, siguen con esos problemas, con esa enfermedad, siguen con esa depresión. ¿Por qué? Porque son orgullosos y prepotentes. Hasta que seas humilde de corazón, reconoce que le has regado, reconoce que has pecado delante de Dios, reconoce que tu lengua te condena por señalar, por criticar a los hijos de Dios. Cuidadito. Cuando tú te apartas de todo eso, deja que los demás critiquen, deja que los demás juzguen, pero usted no lo hagas para que Dios derrame su gracia. ¿Y para qué necesito la gracia, pastor? La gracia es para seas justificado delante de Dios. Es como cuando usted paga la luz, te dan un ticket, te dan tu recibo, porque usted ya pagó, ahora ya no debe nada. Lo mismo, cuando usted tiene muchos pecados, necesita la gracia. Y cuando recibe la gracia, usted será justificado. Ya pagaste, ya está justificado. Jesús ya pagó por ti. Amén. Así que es muy importante que te apartes de todo mal. Así que Dios me los bendiga. Dios los guarde, queridos hermanos y amigos. Compartan este video, dale like, suscríbete al canal de YouTube. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.